Muy bien. Entonces retomamos la segunda parte. Reglas de Feynman de la teoría lambda phi cuarta. Reglas de Feynman de la teoría lambda phi cuarta. Entonces, las reglas de Feynman las podemos resumir de la siguiente forma. Por un lado, hay que trazar todos los, o dibujar, vamos a poner dibujar, todos los diagramas no equivalentes, porque los que son equivalentes los vamos a considerar en los prefactores, ¿no es cierto? En los factores estos que llamamos factores combinatorios, ¿no? Entonces, primero trazamos todos los diagramas no equivalentes, conexos o conectados. O sea, lo que vamos a hacer es descartar los diagramas que tienen cosas como esto. Esto los vamos a descartar, vamos a mostrar sobre el final de la clase de hoy, si llegamos, por qué los podemos descartar. La segunda regla es, lo voy a poner originalmente en espacio euclídeo. O sea, en R4 o igual a E4. En ese caso, a cada vértice, por cada vértice de interacción se supone, ¿no? O sea, es esto. Por cada vértice se agrega el factor menos lambda. Por cada propagador, en espacio euclídeo, vamos a llamarlo G0, entre x sub i y x sub j, que son los puntos externos, esto va a quedar como la integral d de p 4 entre i y j sobre 2pi a la cuarta. O sea que básicamente, si tenemos el punto xi, xj, este propagador, que es esto que estamos escribiendo acá, lo que estamos haciendo es integrarlo d de pi j a la cuarta sobre 2pi a la 4 de 1 dividido p i j cuadrado más la masa. Y entonces acá esto lo que va a hacer es, nos falta hacer la transformada de Fourier, y p i j xi menos xj. Y acá lo voy a representar simplemente como este propagador, lo voy a representar como la flechita esta, donde el p i j es justamente el impulso que va asociado a este gráfico, a este diagrama, desde i hasta j, ¿no? Entonces acá me falta multiplicarlo por e a la i p i j xi menos xj. O sea, ¿qué es esto de abajo? Estoy tratando abajo de poner gráficamente este propagador, escribirlo como la transformada de Fourier de ese otro propagador. Fíjense que esto es en euclídeo, con lo cual no estoy escribiendo la i acá adelante, ¿sí? No estoy escribiendo la i acá adelante. Cuando lo volvamos a poner a Minkowski, en Minkowski, entonces ahí sí va la i ahí adelante. Bueno, la cuarta regla lo que nos dice es que vamos a tener un conjunto de integrales sobre los vértices internos, ¿sí? Básicamente van a ser las integrales. Voy a tener, supongamos, desde i igual a 1 hasta un valor n
chiquito de vértices internos, entonces vamos a tener que integrar en la z i a la cuarta. Estas son integrales que va a haber que hacer. Y hay una quinta regla, que es que vamos a tener que hacer la cuenta y tener en cuenta incluir los factores combinatorios asociados a cada diagrama de Feynman que uno dibuja. Que era, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, cuando hacíamos, por ejemplo, teníamos el factor 4 por 3, 12. Cuando hacíamos teníamos el factor 3, ¿se acuerdan? A eso nos referimos. Muy bien, estas son las reglas de Feynman. Estas son reglas de Feynman que como uno las está escribiendo en el espacio de configuración. O sea, estas están escritas, reglas de Feynman, vamos a poner acá, esto es en R4 o Minkowski 4 en espacio de configuración. Esto es el primer pantallazo de las reglas de Feynman. Ahora, ¿qué pasa si uno... perdón, acá puse Minkowski 4, está mal, quise poner Euclides 4, ¿no? Euclides 4. En espacio de configuración. O sea, X e Y, X, XY, XJ. ¿Qué pasa si uno ahora agarra y quiere escribir esta regla de Feynman en el espacio de impulsos? De tetraimpulsos. Bueno, nuevamente lo que vamos a tener es, hay que dibujar todos los diagramas no equivalentes. El vértice, como estamos en euclidio, va a ser menos lambda. Cada vez que uno dibuje un vértice va a tener menos lambda. Y ahora cuando vayamos a escribir el propagador, lo que vamos a tener que hacer es la transformada de Fourier de este propagador. Y la transformada de Fourier de este propagador es simplemente lo que tenemos acá. Es decir, por cada propagador, lo que uno va a tener es esto. Esto es en espacio euclidio, ¿no es cierto? Esto que tengo aquí. O sea que la regla 3 queda modificada porque ahora lo que ponemos es, este va a ser el propagador asociado. Y ahora la regla 4 se va a modificar también porque en lugar de tener que hacer una integral en z, lo que nos va a quedar es una integral que va a ser de p sub i 4 sobre 2pi a la cuarta. Vamos a tener integrales de esta clase para hacer. Eso va a ir diagrama por diagrama. Y la parte 5, la regla 5, obviamente va a implicar que también tengamos que multiplicar por el prefactor correspondiente al combinatorio que nos dice el número de diagramas que son equivalentes. Porque esto parte de la base que estamos dibujando diagramas conectados no equivalentes. ¿Sí? Bueno, esto es el espacio euclidio. ¿Qué pasa si uno va a espacio de Minkowski? Bueno, en espacio de Minkowski, vamos de vuelta. Vamos a poner el Minkowski. Vamos a poner el Minkowski 4 en espacio de configuración. Pero ahora minkowskiano. Entonces, la primera regla es, para cada propagador va a ser esto. ¿Y esto qué es? Esto es el propagador de Feynman, de x menos y. La segunda regla, para cada vértice, en euclidio va a ser menos i lambda multiplicado por la integral de z
4. Esta es muy importante, la que voy a escribir ahora. Por cada punto externo, por cada punto externo, digamos, X es el punto externo, voy a trazar una línea así. Esto vale 1. Esta es la regla de Feynman. O sea, acá no tengo otro punto. Esto es un punto externo, esta es una liñita. Bueno, y nuevamente vamos a tener los factores combinatorios. Eso por un lado. Y ahora, ¿cómo se modifican estas reglas si uno pasa en Minkowski 4 al espacio de momentos? Entonces vamos a modificarlas. Pasando al espacio de momentos. O sea, la primera regla lo que nos va a dar es entonces, fíjense, vamos a tener, este va a ser el tetramomento que va a ir a través de la línea, la flecha del tiempo va en la misma dirección que eso, y esto nos va a quedar como I dividido P cuadrado menos M cuadrado más I epsilon. El vértice se va a modificar de tal manera que nos va a quedar como, voy a usar ahora la convención de que los 4 momentos están entrando en esta lambda phi cuarta. Las 4 flechitas están entrando. Menos I por lambda. O sea, fíjense que preservo el menos I por lambda, pero la parte de integral en Z no la tenemos porque estamos escribiendo las cosas en momento. Y esto va a ser P1, P2, P3, P4. Por cada punto externo, de la misma manera que dibujamos acá esto, esta regla se va a modificar así. Vamos a poner el punto externo X y ahora vamos a tener el impulso T que llega a ese punto, y ahora en lugar del 1 vamos a tener la transformada de Fourier del 1 que va a ser E a la I, perdón, E a la menos IP por X, es decir, la onda plana, transformada de Fourier del 1. Bueno, va a haber factores combinatorios, nuevamente. Va a haber integrales en d de p cuarto dividido 2pi a la cuarta, y por otro lado va a haber una integral general que va a tener que ver con la conservación del tetraimpulso en todo el diagrama, ¿no? Y que va a ser justamente una delta 4 de P1, en este caso más P2, más P3, más P4, porque ahora todas las flechas son entrantes. Y estas son las reglas de Feynman para esta teoría. Cada teoría va a tener un conjunto de reglas de Feynman que justamente cuando uno las calcule van a ser distintas, porque van a depender del contenido de campos y de las interacciones que tiene esa teoría. Bueno, entonces ahora estamos en condiciones de empezar a calcular explícitamente algunos diagramas, ¿sí?, en esta teoría, en lambda phi cuarta. Entonces vamos a empezar a calcular algunos de estos diagramas y vamos a continuar haciendo el análisis de las divergencias ultravioletas, ¿sí?, que van a ir apareciendo. Entonces ahora ya tenemos las reglas de Feynman. Fíjense que son 4 conjuntos de reglas de Feynman. Esos 4 conjuntos se dividen en reglas de Feynman en espacio de Euclidio y en espacio de Minkowski. Y dentro del espacio de Euclidio tenemos en espacio de configuración o en espacio de impulsos, y lo mismo en espacio de Minkowski está en el espacio de configuración o en el espacio de momentos. Bueno. Entonces vamos a empezar con ejemplos de cálculos de diagramas de Feynman.
cálculos explícitos de diagramas de Feynman, viendo cómo aparecen divergencias y demás para esta teoría. Un segundito, estoy ordenando las notas. Bueno, lo que vamos a hacer es, entonces, como ejemplo, vamos a considerar un diagrama de Feynman que esté asociado a esto. Vamos a tomar dos puntos internos y voy a escribir este diagrama. Voy a poner impulsos entrantes P1, P2 y también P3 y P4. Voy a poner un impulso circulante a través del loop, lo llamo así, que va a ser este impulso K. Y por otro lado, arriba, lo que vamos a tener es K menos Q. Y ahora vamos a empezar a ver cómo K y Q tienen que ver con P1, P2, P3 y P4. Entonces, primero tenemos que usar las reglas de Feynman para construirnos este diagrama, que van a ser así. Bueno, tengo dos vértices. Si lo escribo en espacio euclídeo, lo que voy a tener es menos lambda por cada vértice, y tengo dos vértices. Entonces voy a tener menos lambda al cuadrado. ¿Se acuerdan que cuando uno hace la expansión de Taylor, el término que va menos lambda al cuadrado va dividido el 2 factorial, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a poner explícitamente ahí. Y ahora va a haber una integral interna, que es usando la regla de Feynman, que va a haber una integral en el impulso circulante. Entonces voy a tener d de k sobre 2pi, y ahora voy a decir, en lugar de tener 4 dimensiones, voy a escribir en d dimensiones en general, que va a ser d dimensiones espaciales, de grandes dimensiones espaciales, más una dimensión temporal. ¿Se ve? Voy a decir d chica es el número total de dimensiones, d grande es el número de dimensiones espaciales y 1 es la dimensión temporal, en euclídeo. Entonces voy a poner dk, el diferencial de impulso, que circula a través del loop, a la potencia d chica, dividido 2pi a la potencia d chica. ¿Y ahora qué tenemos? Bueno, no voy a considerar los propagadores de las patas externas. No los voy a considerar. Voy a considerar efectivamente
como si tuviera este diagrama, ¿sí? Donde lo que está haciendo es circulando un impulso K, pero arriba, si bien abajo tengo K, arriba tengo K menos Q, con la orientación esta, ¿no? La flecha de abajo va de izquierda a derecha y lleva K, la flecha de arriba va de derecha a izquierda y lleva K menos Q. Entonces fíjense, acá abajo, si lo escribo en espacio euclídeo, voy a tener 1 sobre K cuadrado más M cuadrado, que es el propagador en espacio euclídeo en la representación de momento. Esto es un 1. Y después el de arriba va a ser 1 dividido, el impulso que lleva es K menos Q, entonces va a ser módulo cuadrado más M cuadrado. Pregunto, ¿me siguieron cómo construir el diagrama? ¿O lo repito? Lo repito una vez porque vale la pena hacerlo. Estamos trabajando en espacio euclídeo en D dimensiones en total, donde D chica es D grande más 1. D grande representa, si uno lo pasara a Minkowski, D grande representa, si uno lo pasa a Minkowski, el número de direcciones espaciales. El diagrama que hay que calcular es este que dibujé arriba con líneas negras. Pero lo que estoy haciendo es cortándole los propagadores externos, de tal manera que efectivamente lo único que vamos a tener en cuenta son estos propagadores y estos vértices. De estos vértices tengo por el primer vértice un menos lambda, por el segundo vértice otro menos lambda. Entonces tengo en espacio euclídeo menos lambda cuadrado. Este 2 factorial sale de cuando hicimos la expansión de Taylor, que va justamente para el orden 0, no va nada. El orden 1, 1 factorial, el orden 2, 2 factorial. Esta integral sale porque estamos integrando en el impulso circulante, porque ningún resultado va a tener que depender de este impulso K, que es un impulso interno. No puede depender de eso. Entonces, la idea es que vamos a tener dos propagadores. El propagador de abajo lleva un impulso K, entonces nos va a quedar, este es el propagador en espacio euclídeo en la representación de impulso, nos va a quedar K cuadrado más M cuadrado. El más viene porque hicimos el espacio euclídeo. El otro propagador, que es el de arriba, que va de derecha a izquierda, lleva como tetraimpulso K menos Q al cuadrado. Nuevamente, acá tenemos un 1 igual que acá porque estamos en espacio euclídeo. Si fuera espacio de Minkowski, podríamos el I, bueno, y ya sabemos eso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, a la integral que estamos escribiendo acá, a toda esta integral, yo la voy a llamar integral que va a depender de Q, va a depender de M y del número de dimensiones. Va a depender de Q, de M y del número de dimensiones. No va a depender de K, porque K estamos integrándola. Entonces, bueno, procedamos a resolver esta cuenta. ¿Qué cosas sabemos? Cuando escribimos el primer vértice, que estaba acá, lo que dijimos es, está entrando un impulso P1 y un impulso P2. El de abajo se lleva un impulso K y el de arriba entra con un K menos Q. Entonces, por conservación del impulso en el vértice, voy a sumar todos los que entran. Entra P1 más P2, P1 más P2 entra, también entra K menos Q, pero sale K, entonces le voy a poner menos. Ahora, esto se tiene que conservar, así que todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces se tachan K y menos K, y nos queda que Q es menos P1 menos P2. Eso es lo primero que aparece. Bueno, si agarran el otro de los vértices, el segundo vértice que está más a la derecha,
lo vamos a escribir así. Va a entrar desde abajo K. Acá iba a entrar P3 y acá iba a entrar P4. Y iba a salir K menos Q. Nuevamente vamos a hacer P3 más P4 más K menos K más Q. Esto es igual a 0. Con lo cual nos queda nuevamente que Q es igual a menos P3 más P4 de esa forma. O sea que ahí tenemos, si ahora a ver, menos Q, menos Q, saliente, menos Q, un segundo. Quizás en la de arriba, acá me equivoqué, acá el signo me equivoqué. Cuando paso el P1 y el P2 del otro lado me da así. Entonces ahora si comparan este con este, es decir, si los restan, les va a quedar P1 más P2 más P3 más P4 igual a 0. Entonces fíjense que imponiendo la conservación del tetraimpulso en el primer vértice e imponiendo la conservación en el segundo vértice, lo que tenemos es la conservación del tetraimpulso en todo el diagrama, como sería de esperar. Muy bien. Ahora, para poder resolver esta integral que tenemos acá, que es el producto de dos funciones que están en el denominador, uno lo que va a hacer es algo que es un truco que se conoce como la integral de Feynman. Ojo, esto no confundir con la integral de camino de Feynman. Lo que vamos a hacer ahora es lo que se llama la integral en términos de parámetros de Feynman, ¿sí? Que es simplemente un truco para poder resolver las integrales estas. Vamos a ver cómo funciona. O sea, hasta ahora lo que hicimos fue analizar solamente la conservación del tetramomento en todo el diagrama. Y como resultado vemos que se conserva. Lo siguiente es, voy a escribir acá lo que se llama la identidad de Feynman. La identidad de Feynman es la siguiente. Son identidades de Feynman en realidad. Voy a hacer 1 dividido. Un segundito que encuentro un marcador. A1, A2 hasta A sub n. Es 1 dividido el producto de A1 por A2 por AN. Esto se va a escribir como 1 dividido n menos 1 factorial por la productoria desde i igual a 1 hasta n de la integral entre 0 y 1 d de xy. Estos xy xy acá son parámetros de Feynman. O sea, ellos ahora, en este contexto, son simplemente parámetros de Feynman. Si quieren, los podríamos haber llamado de otra manera. Se lo llama normalmente con X. Si uno quiere, podemos llamarlo W, WI, si quieren, para no confundir. Y estos son parámetros de Feynman. Cada parámetro de Feynman, WI, va entre 0 y 1, la integral. Entonces, la identidad de Feynman es la integral entre 0 y 1 del WI por la delta de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n
del WI menos 1 dividido por un denominador, la potencia n. La potencia n es la misma potencia que esta, de omega 1 por el parámetro A1, omega 2 más omega 2 por el parámetro A2, más sucesivamente omega sub n por el parámetro A sub n. Entonces, ¿cómo prueban esta identidad? Es muy fácil. Si ustedes tienen A1 y A2, lo pueden mostrar trivialmente con la delta y eso. Y después también por inducción, ¿no? O sea, es algo que pueden demostrar fácilmente ustedes. ¿Puede ser que el factor combinatorio vaya al revés? ¿Que quede multiplicando en vez de dividiendo? Puede ser que me haya equivocado en las notas. A ver. Dame un segundo. A ver. Y hagamos, por ahí, habría que hacer la cuenta con n igual a 3. A ver. ¿Cómo sería? Me parece que va así. A ver, no tengo ahora. Podríamos hacerlo, a ver. 1 sobre A1, A2, A3. Si fuera así, sería 2 factorial. Y después acá tendríamos que hacer 3 integrales. La integral entre 0 y 1 de omega 1, entre 0 y 1 de omega 2, entre 0 y 1 de omega 3, de... Bueno, voy a poner acá abajo, la delta de omega 1 más omega 2 más omega 3 menos 1, dividido esto al cubo de omega 1 a 1 más omega 2 a 2 más omega 3 a 3. Entonces, si uno hace la integral en omega 3 queda como 1 menos omega 1 menos omega 2, ¿no? Entonces hago esa integral y saco esta delta, por empezar. Entonces me va a quedar que donde tengo el omega 3, tengo que poner omega 3 por A3, perdón, va a quedar A3 y después va a quedar menos omega 1 por A3 menos omega 2 por A3. Esto al cubo. Hasta ahí estamos. ¿Qué más? Entonces tengo que hacer las integrales estas en omega 1 y omega 2. Bueno, no me sale rápido para hacerlo. Mirá, Jan, no estoy seguro, pero me parece que va abajo. No estoy seguro ahora que me decís, pero me parece que va abajo, porque esto después se va a armar como una gama, dividiendo, cuando uno haga las cuentas. Okay. Pero no sé si lo tenés a la vista en algún libro que lo estás mirando. No, me acordaba, lo había visto en algún lado en algún momento. Creo que métodos, pero la verdad no me acuerdo, pero por eso, por ahí me está fallando la memoria, por eso preguntaba, pero después lo busco en algún libro y me fijo a ver si... Sí, a mí me parece que está bien, que va abajo, pero no lo puedo chequear rápido como para darte... Pero bueno, uno tendría que hacer la cuentita esta, ¿no? A ver, que sí, se pueden hacer todas estas cuentas, pero no me voy a detener acá, no me voy a distraer porque si no, no llego a... Se me va el tiempo. Pero bueno, lo puedes chequear, Bien, entonces, ¿qué quería hacer con esto yo? Bueno, quería ir al caso de 2. Y quiero escribir las cosas así, fíjense, quiero fijarme en esto. Esa es a ver, me quedó bien. Esto, el producto de esas dos cosas es como hacer 1 sobre A1, A2. O sea que lo que llamo A1 y A2 va a ser 1 sobre
k cuadrado más m cuadrado por 1 sobre k menos q al cuadrado más m cuadrado. ¿Está bien? O sea, lo que tengo acá, en ese denominador, es eso. Entonces, si eso va así, acá lo que tenemos es, bueno, en este caso es independiente si está arriba o abajo, entonces me queda n-1 es 1, 1 factorial es 1, y ahora me queda la productoria de dos integrales. La integral entre 0 y 1, diferencial de omega 1, por la integral entre 0 y 1, diferencial de omega 2. ¿De qué cosa? Bueno, la delta de omega 1 más omega 2 menos 1, que es esto que tenemos ahí, dividido omega 1 por A1, fíjense lo que es el A1. Esto va a ser el K cuadrado más el M cuadrado. Y después nos va a quedar más omega 2 por algo de la forma K menos Q al cuadrado más M cuadrado. Ahí. Y esto al cuadrado ahí. Entonces es la primera de las cuentas. La primera lo que dice es que el omega 1 o el omega 2, digamos, va a ser igual a 1 menos el omega 1. Entonces hago esa integral y reemplazo. Donde tengo el omega 2, tendría que poner acá 1 menos omega 1. ¿Sí? Esa es la cuantita que uno tiene que hacer. Entonces, si uno la reemplaza, hace la cuantita esta entonces explícitamente, lo que se encuentra es la integral entre 0 y 1, diferencial de omega 1, de... Voy a reescribir esto directamente, lo voy a reescribir, me salto un paso intermedio, que les pido a ustedes que lo hagan, y nos va a quedar 1 dividido omega 1 por k cuadrado más m cuadrado más 1 menos x, perdón, x no, 1 menos omega 1, y esta les va a quedar por k menos q al cuadrado más m cuadrado, todo esto al cuadrado. Ustedes pueden mostrar que este denominador, simplemente haciendo un poquito de álgebra, se va a poder reescribir como. Escribo el denominador al cuadrado. Bueno, lo voy a reescribir acá mismo. Lo voy a reescribir acá mismo por si no se ve abajo en el pizarrón. Después de hacer un poquito de álgebra, esto va a quedar como k cuadrado menos 2 por 1 menos x, x es, perdón, omega 1, y después voy a tener k por q, producto escalar, y después voy a tener 1 menos omega 1 por q cuadrado más m cuadrado. ¿Sí? Y entonces ahora uno puede jugar a completar el denominador, hacer el completamiento del cuadrado de lo que tiene acá, ¿sí? En ese denominador, simplemente llamando a todo esto que tengo acá, a esa variable, k' cuadrado, a esto. El k' cuadrado va a ser k cuadrado menos 2, acá tengo un paréntesis, 1 menos omega 1, y ahora tengo k por q. Entonces, si uno hace eso, este denominador queda reducido a tener k1', perdón, k' al cuadrado. ¿Está bien? Entonces ahora hay que ver cómo uno resuelve esto. Vamos a ver cómo se resuelve esta cuenta. Esta cuenta que está acá. Entonces vamos despacio con eso.
Entonces, hicimos un cambio de variables. Ese cambio de variables implica haber redefinido la variable k menos 1 menos omega 1 por q, esto al cuadrado, definida como k' al cuadrado. O sea, básicamente le saco el cuadrado y le saco el cuadrado acá, y lo que me queda es que la k y la k', si le tomo el diferencial, son la misma cosa, ¿no? Diferencial de k es igual al diferencial de k', en el cambio de variables. Eso es muy útil porque ahora vamos a volver a la integral original que queríamos resolver. Fíjense. Vamos a tratar de limpiar un poco el pizarrón. O sea, eso lo que nos permite es escribir menos lambda al cuadrado dividido 2 factorial. Y ahora tenemos la integral que va a ser d de k' a la d dividido 2pi a la d. Y esto lo reescribimos como la integral entre 0 y 1 diferencial de omega, voy a poner directamente, de 1 dividido k' al cuadrado más 1 menos omega al cuadrado más m al cuadrado, todo esto al cuadrado. Y esa es la cuenta que hay que hacer ahora. Perdón, Martín, ¿a qué le había llamado K'? Que no lo llegué a notar. Ya te digo. O sea, el k' es esto. Lo voy a poner grande acá abajo. K' es k menos 1 menos el omega o omega 1 por q. Esta cosa. K' es igual a k menos 1 menos omega por q. Perfecto, gracias. Mira. Bueno, entonces tenemos que hacer la cuenta esta, ¿no? La cuenta esta, recuerden que era al final este diagrama, ¿no? Que yo le corté las 4 patas externas del diagrama, las 4 líneas externas del diagrama. Perfecto. Bien, entonces vamos a hacer la cuentita esa que queda ahí por delante. Bueno, es conveniente mirar esto primero. Voy a llamar integral I. Voy a hacer primero la integral siguiente. La integral entre 0 e infinito. Esta es una cuenta auxiliar. Voy a poner una variable u por la variable u en sí misma por e a la menos u por a. Esto es la integral entre 0 e infinito. Diferencial de u por la exponencial de menos u por a, donde a es una constante real. Bueno, esto es trivial, ¿no es cierto? La cuentita esta. O sea, hagámosla. Nos va a quedar u por e a la menos u por a dividido menos u por a entre 0 a infinito. Estoy haciendo la integral por partes esta. O sea que está hecho estas dos. Y acá me falta otra cosa que ahora lo voy a poner. Y entonces evalúo en infinito. El u en infinito, esto me va a 0. Y si lo evalúo en 0, a ver si esto está bien o está mal. Estoy haciendo acá. Un segundo, es una cuenta auxiliar. Ah, no, hice una pavada.
O sea, lo que tengo es esta integral para integrar. Vamos a integrarla bien. Vamos a hacerlo bien. Hice mal. Voy a hacer entonces, integro por partes. Entonces voy a hacer la integral de la exponencial. Entonces me queda el u tal cual está. Y cuando integro la exponencial me queda e a la menos u por a dividido menos a. Esto evaluado en 0 e infinito. Y después me queda menos, pero como tengo un menos acá me queda más. Entonces lo que nos va a quedar es 1 dividido a. Y entonces ahora habíamos integrado esta. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es la integral entre 0 e infinito, diferencial de u, de la derivada del u que tenemos acá. Entonces nos queda e a la menos u por a de vuelta. Bueno, notemos que, en primer lugar, cuando evaluamos la exponencial en el infinito, el menos u en el infinito nos da 0, y cuando evaluamos el segundo término, barrow, ¿no? Toda esta da 0. Ahora ataquemos esta integral. Esa nos da 1 sobre a, y hacemos la integral directamente, que es e a la menos u por a dividido a, con signo menos, entre 0 e infinito. El infinito da 0 y en 0 da 1 sobre a cuadrado. O sea, es una pavada la integral esta. La integral nos queda 1 sobre a cuadrado. Fenómeno. Entonces, ya vimos que esto queda 1 dividido a cuadrado. ¿Para qué sirve esto? Fíjense, este denominador que tengo acá lo voy a llamar justamente a cuadrado, al denominador. O sea que lo que puedo hacer ahora es reescribir esto. Vamos a introducir una integral. Voy a hacer diferencial de u por la variable u por la exponencial de menos u por k' cuadrado más 1 menos omega por q cuadrado más m cuadrado. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque justamente el a cuadrado es todo este denominador en azul al cuadrado. Entonces ahora directamente lo que hicimos fue exponenciar ese denominador, usando este truco. Entonces ahora uno mira esta integral y dice, bueno, no gané nada, al contrario, perdí haciendo el truco este. Pero bueno, no. Vamos a ver cómo no. Bueno, lo primero que vamos a ver es que podemos separar, vamos a escribirlo de otra manera, que podemos separar en el exponente el menos u por k' al cuadrado, que es una integral que tiene que ver con esta parte. Entonces vamos a reescribir estas cosas. Yo tengo un menos lambda al cuadrado dividido 2 factorial, que es 2. Voy a hacer, la integral en omega es independiente de la integral en k', entonces la voy a pasar para adelante, la integral en omega. Después voy a hacer la integral diferencial de u entre 0 e infinito, multiplicada por esta u. ¿Sí? Y fíjense, por otro lado vamos a tener e a la menos u por el k' lo voy a dejar para integrar al final. Y entonces acá me va a quedar el menos u este multiplicado por 1 menos omega por q cuadrado más m cuadrado. Eso es la primera parte. Y ahora sí, voy a agarrar esto, la integral de k' a la d dividido 2pi a la d. Y ahora acá voy a tener este factor e a la menos u por k', el k' al cuadrado. ¿Lo ven, no? O sea, lo que hicimos fue exponenciar el denominador al cuadrado, tal que nos quedaba esto, con esta integral que está acá. Y ahora lo que hacemos es, vemos que tenemos una parte que depende de k' al cuadrado, y vamos a hacer la integral esta, finalmente la hacemos ahí. ¿Por qué vale la pena hacer esta integral? Fíjense la pinta que tiene esta integral. Déjenme escribirla de otra manera. Si ustedes escriben e a la
menos, no sé, alfa por x al cuadrado por la integral d de x a la potencia d dividido 2pi a la d. Esta es una integral gaussiana. Y uno sabe cómo hacer la integral gaussiana esta. La integral gaussiana les va a dar 1 sobre 2pi, la raíz de pi dividido este alfa. Este alfa es u, en realidad, ¿no? U. Y todo esto a la potencia d. Les pido a ustedes que hagan esta cuenta, la verifiquen, que les da esto que yo escribí acá, y para verificarlo solamente tienen que usar integrales escritas en coordenadas esféricas, ¿no es cierto? O sea, es muy fácil la verificación de esta cuenta que tienen acá. Entonces, esta cuentita que yo tengo acá se reduce a 1 dividido 2pi por la raíz de pi dividido u a la potencia d. Todavía la cosa suena bastante complicada, ¿no? Como para poder pensar que esto mejoró algo. Ahora fíjense una cosa. Acá tengo u a la 1 y acá tengo u a la menos d dividido 2, ¿no? Si yo miro esta potencia. Entonces, si junto las dos, tengo u a la 1 menos d dividido 2. O sea que acá va 1 menos d dividido 2. ¿Y eso qué me permite hacer? Bueno, algo simple, me permite sacar esto de acá. Y lo que me permite también es poner aquí el pi arriba, escrito de esta forma. Y todo esto queda a la potencia d. Ah, y fíjense entonces, ahora es una constante simplemente. ¿Sí? Es una constante. Entonces, lo que voy a hacer es, esto lo voy a escribir más compacto, que ya sé que es la integral entre 0 y 1 diferencial de omega. Entonces voy a agarrar esto, que fíjense que es como poner, eso lo puedo poner como pi a la d dividido 2 dividido 2pi a la d. ¿Sí? Esto es lo mismo que poner pi, escrito así, a la 1 medio dividido pi, que era lo que habíamos tenido originalmente. Entonces me queda pi a la d dividido 2, que es dividido 2pi a la d. Entonces esto lo saco. Bueno, veamos qué se puede decir de esto que está acá. Lo primero que uno puede hacer para hacer esta cuenta es hacer otro cambio de variable. El nuevo cambio de variable lo vamos a llamar así. A la variable u la vamos a cambiar a la variable u', donde la variable u' va a ser u por omega por 1 menos omega por q cuadrado más m cuadrado. Ah, hay una cosita que yo me equivoqué, que es esto, miren. Acá va un omega multiplicando. Ahí va un omega multiplicando. Y acá va un omega multiplicando. Esto para cuando reproduzcan las cuentas.
Por eso sale este omega acá, es importante. Discúlpeme, me copié de las notas y no lo vi. En las notas y no lo vi. Lo tenía en las notas, pero se me pasó mientras estaba hablando. O sea, ese omega. ¿Eh? Bueno, entonces queda este cambio de variable por hacer. Entonces supongamos que uno hace ese cambio de variable. Quiere decir entonces que fíjense que todo esto que tenemos en este numerador se convierte en un prima. Todo el, perdón, no numerador, en el exponente se convierte en un primo. Bueno, y por otro lado, cuando hacemos la conversión de la variable u a la u' acá, lo que nos va a quedar es u y u' de esta manera, con la misma potencia diferencial de u' y u' a la 1 menos d dividido 2, pero el jacobiano de esta transformación va a quedar como omega por 1 menos omega por q cuadrado más m cuadrado a la d dividido 2 menos 2. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacer la cuenta esta que queda por hacer? Si ustedes agarran ahora y se fijan que la única parte que depende de u es esto, ustedes agarran la definición de la función gamma y cuando tienen la integral entre 0 e infinito, diferencial de u' por u' a la 1 menos d dividido 2 por e a la menos u', esto no es otra cosa que la gamma, la función gamma de 2 menos d dividido 2. O sea, pueden verlo en la tabla de Grasstein y Rijik, o por ejemplo en, no sé, en el Matemática, o por donde quieran verlo, en la Wikipedia o lo que sea, que esta es la definición de la función gamma. Con lo cual, esto que tengo acá es directamente la función gamma. Y la función gamma no depende de la variable de integración omega, por lo tanto puedo sacar la gamma fuera, pero la gamma, si recuerdan, de 2 menos d dividido 2 por la integral entre 0 y 1 diferencial de omega. ¿Está bien? Entonces, lo que quedó por hacer es esta integral, que va a ser una integral finita de esa integral que tenemos ahí. Sin embargo, acá ya podemos ver algo que es divergente. ¿Sí? Algo que es divergente y que tiene que ver con que cuando d es igual a 4, que recuerden, d chiquita es d grande más 1, entonces cuando d grande es 3 y d chiquita entonces es 4, la gama esta, si ustedes hacen la gama de 2 menos 4 dividido 2, es la gama de 0, y acá va a haber un polo. Va a haber un polo simple, que lo podemos caracterizar como el límite cuando epsilon chiquito tiende a 0, de 1 sobre epsilon. Entonces va a haber un polo simple acá. Este polo simple es una divergencia, que vamos a ver cómo hay que tratarla. Eso no, hoy no, la semana que viene lo vamos a ver. Y veamos de dónde sale más intuitivamente. Fíjense que la integral que tenemos que resolver acá, que es la que tiene los dos propagadores, el propagador de lo que va de esta manera y lo que vuelve, la vamos a escribir acá arriba. La integral, lo voy a poner en 4 dimensiones. D de k a la cuarta, dividido 2pi a la 4. Y después voy a tomar este propagador, lo voy a tomar en el límite donde k cuadrado es mucho mayor que m cuadrado. Por lo tanto, genuinamente en ese límite voy a poder poner k cuadrado. El otro también lo voy a tomar como k cuadrado, como k mayor que el q y mayor que el m, mucho mayor. Entonces voy a tener también 1 sobre k cuadrado. Fíjense que si ustedes miran el tipo de integral que yo tengo acá, va a ser d de k a la cuarta por 1 sobre k a la cuarta. Esto tiene la forma de un logaritmo de k. Y estoy viendo el límite donde k es una escala mucho mayor que todas las otras escalas, o sea que lo estoy evaluando en infinito.
Entonces esto tiene una divergencia, ¿sí? Que es de carácter logarítmica, ¿no es cierto? En el límite ultravioleta, en el límite donde K es mucho mayor que el resto. ¿Qué quiere decir que K, que es el impulso circulante, sea mucho mayor que todas las otras escalas? Y bueno, quiere decir que K tiene la habilidad de explorar distancias muy cercanas. ¿Y eso qué quiere decir? Que el punto que está acá, que llamamos Z1, y el punto Z2 acá, que son dos puntos internos, ¿sí?, se pueden aproximar infinitamente cercanos, ¿sí? Y en ese sentido es donde aparece el mismo efecto de divergencia que habíamos notado en la primera parte de la clase de hoy. Es decir, la divergencia debida a distancias muy pequeñas, que es debida en forma equivalente a impulsos muy grandes, o sea, al límite ultravioleta. Entonces, en resumidas cuentas, acabamos de calcular formalmente este diagrama, que corresponde a la corrección a un loop o a un lazo para la teoría lambda phi cuarta, correspondiente a una dispersión de dos partículas a dos partículas, o sea, entraban dos así. Esto lo podemos pensar como que todas entran, o que entran estas dos y salen estas dos, bueno, de diversas formas uno lo puede pensar, pero en definitiva es una dispersión que involucra cuatro estados externos. 1, 2, 3, 4, las líneas rojas esas. Básicamente eso tiene una integral convergente en este parámetro de Feynman, omega. Toda esta parte que es convergente, que son constantes y el orden lambda cuadrado. Pero esto que nos da cuenta de la estructura divergente de ese diagrama, que vamos a tener que entender cómo resolverlo, ¿sí? Con los elementos que tenemos hasta ahora no podemos resolverlo, pero la semana que viene sí lo vamos a poder resolver. ¿Qué hora es? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando esto? Un panorama muy importante, que es que toda vez que uno quiera estudiar correcciones radiativas, porque fíjense, vamos a borrar e indicar de vuelta toda vez que uno quiera, por ejemplo, tengo esto, ¿no? Y ahora estudio el tadpole. Supónganse que volvemos a nosotros a armar el tadpole. Ingresa P, sale P, y acá hay un circulante que lo voy a llamar K. Entonces voy a escribir este diagrama. Si lo escribo en euclidio, va a ser menos lambda, porque tengo la regla de Feynman lambda. Va a haber un 1 factorial, porque es al orden 1. El 1 factorial lo omito, y voy a hacer la integral. Voy a hacer la integral de K, voy a poner acá directamente a la cuarta, sobre 2pi a la cuarta. Si ustedes quieren, le ponemos D. Entonces D es igual a D grande más 1. Finalmente D va a ser 4. ¿Y qué hay acá? Es un propagador que en espacio euclidio lo voy a escribir como 1 sobre K cuadrado más M cuadrado. Entonces, en el límite donde K es mucho, vamos a poner módulo de K, es mucho mayor que M, esta integral lo que va a tener son, o sea, esta integral va a ir como, olvidémonos de la constante esta, en ese límite va a ir como K, el módulo, a la D menos 2. Si D es igual a 4, entonces esto va como módulo de K al cuadrado. Si K es muy grande, esto es divergente, y la divergencia está asociada nuevamente al hecho de que uno está explorando a energías arbitrariamente grandes. ¿Por qué? Porque este propagador entra y sale del mismo punto, lo mismo que estamos diciendo con el otro caso. Entonces, los dos diagramas que estuvimos explorando nos dan la noción de que va a aparecer siempre que consideremos correcciones radiativas. ¿Por qué llamo esto una corrección radiativa? Porque yo tengo primariamente esto que es el propagador de Feynman,
en el espacio de impulso. Ahora lo corrijo con lambda o menos lambda, como quieran, por esto. Esto es una corrección típicamente en la cual se emite una partícula que se reabsorbe. Por eso se llama corrección radiativa. De radiación en ese sentido. Se radia el campo y se vuelve a absorber. Más todas las otras correcciones que van a ver luego. Pero resulta que las correcciones radiativas, que están formadas por lazos o loops, ¿sí? Todas ellas van a tener divergencias ultravioletas y tenemos que ver cómo tratar las divergencias ultravioletas de los diagramas de la teoría. Entonces, lo que sigue es el análisis de las divergencias ultravioletas de la teoría de lambda phi cuarta. Bien. Entonces, vamos a dar por lo menos un pantallazo de las divergencias estas, un poquito más. Un segundito. Entonces, supónganse que queremos calcular la función G2, que es la función de Green, conexa. Función de Green conexa, le pongo el C de conexa, de dos puntos que vayan a ser los puntos I1 e I2. En lugar de llamarlos X1 y X2, los llamo I1 e I2. Bueno, una manera de representar esto es la siguiente. Tengo un punto I1, un punto I2, y lo que hago es, esta es la función. Esto es lo que me representa a todo orden. A todo orden en expansión perturbativa. Entonces esto va a ser igual a, por un lado, el propagador de Feynman, o sea, esto va a ser igual a el df de I1 menos I2. Bueno, que ya sabemos lo que es, ¿no es cierto? O sea, I1 y I2. Y ahora vamos a escribir todas las correcciones radiativas que se nos ocurran o que momentáneamente podamos estudiar. Otra vez, entre estos dos puntos, el tadpole. Fíjense ahora esta. Entre I1 e I2. I1 e I2. Estas son dos diagramas conexos. Esto es al orden lambda, esto es al orden lambda cuadrado, ¿no? Este es el orden lambda, este es el orden lambda cuadrado. Y al orden lambda cuadrado tengo también este. Y tengo también este. ¿Sí? Eso al orden lambda cuadrado. Y esto sigue al orden lambda cubo. ¿Sí? Entonces, por un lado, nosotros acabamos de ver que este es divergente. Recién vimos que es divergente. De la misma manera, podemos plantear y ver que este también es un diagrama divergente. ¿Sí? Exactamente de la misma forma. Esto es en lo que atañe a la función de dos puntos. Supongamos que uno quiere calcular la función conexa de 4 puntos, que depende de I1, de I2, de I3, de I4. ¿Sí? Esta la vamos a escribir así. Vamos a tener también acá esto. Vamos a tener entonces todas estas líneas que están asociadas. ¿Sí?
si la podemos escribir con los puntos externos estos como I1, I2, I3, I4. Queremos las conexas, entonces no vamos a escribir esta, más esta, más esta. Estas no las vamos a escribir porque no son conexas, ¿sí? Estas no son conexas, por lo tanto, ¿por qué conexas? Porque cuando decimos esto, recuerden que lo que estamos haciendo es el cociente Φ1, Φ2, Φ3, Φ4 dividido esto. Y yo dije que esto lo que da son las conexas, por lo tanto las no conexas no van. Eso lo vamos a probar justamente que solamente obtenemos las funciones inconexas al principio de la clase que viene, porque hoy no llegamos a tiempo. Entonces en la función de 4 puntos conexa, lo primero que tenemos es esto, el vértice. Pero después, a primer orden, fíjense, van a tener esto. Ahora, este tadpole, que está corrigiendo a una de estas patas externas, se puede ubicar también acá, y también se puede ubicar, por supuesto, acá, y también se puede ubicar en la otra pata. Después, como funciones de 4 puntos, también podemos tener la que acabamos de ver, ¿no? La que acabamos de calcular hace un rato. Pero además de esta, que esto sería, después vamos a ver, esto es el canal S, después vamos a tener una que es así, que es lo que se llama el canal T, y después vamos a tener otra más que va a ser fíjense, la que sale de acá salta por arriba de esta línea, este es el canal U, y estas van a ser las funciones, la función de Green conexa de 4 puntos. Esto está escrito al orden un loop, ¿sí? Al orden un loop, esto es al orden lambda, lambda, lambda. Perdón, esto es lambda al cuadrado, porque tengo un lambda acá y otro acá, lambda cuadrado, y esta también, este lambda cuadrado. Mientras que esta también es lambda cuadrado, lambda cuadrado, lambda cuadrado. O sea, vean cómo se va complicando la cosa. Bien. O sea, esto es para dar un panorama de lo que uno va teniendo. Entonces, lo que voy a hacer es terminar acá por hoy, y la clase que viene, terminar todo lo que podamos con la teoría lambda phi cuarta. Posiblemente nos quede la clase que viene y una clase más de lambda phi cuarta. Como yo quiero terminar dentro del mes de junio, tal vez agreguemos alguna clase adicional a los viernes, algún día que ustedes puedan, no sé si pueden algún otro día, además de los viernes, pero bueno. Quería preguntarles si alguno tiene un almanaque. ¿Podría ya cortar la grabación, Jan, por favor? Y ahora vemos qué día agregar la clase adicional.